Niña pobre le da un sándwich a un millonario disfrazado. 3 días después, un hombre toca a su puerta. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. En un edificio viejo y desgastado de la colonia Doctores, en Ciudad de México, donde la pintura de las paredes se caía a pedazos y el ascensor funcionaba solo cuando le daba la gana, Valeria, una niña de 7 años, estaba sentada en el suelo de su habitación, cruzada de piernas, coloreando otro de sus dibujos para colgarlo junto a los demás en las paredes del departamento. El sol del atardecer entraba por la única ventana del cuarto, iluminando con tonos dorados las partículas de polvo que flotaban en el aire. Valeria, entusiasmada porque ya estaba lista la cena, alzó la voz desde la cocina: «Mamá, ya está». Al oírla, Rebeca, su madre, sonrió. A pesar del cansancio reflejado en su rostro por haber trabajado desde temprano en el turno matutino del Hospital General, logró acomodar los platos desiguales en la mesa coja de la cocina con paciencia. ¿Otra vez macarrones con queso?, preguntó Valeria mientras subía a su silla. Con extra queso, como te gustan, respondió Rebeca, apartándole un mechón de cabello del rostro con ternura. ¿Y tú qué vas a comer? Lo mismo, pero solo un poquito. Luego tengo que volver al hospital, hoy me toca cubrir el turno de noche. Valeria bajó un poco la cabeza, aunque ya estaba acostumbrada. Su mamá trabajaba en 2 hospitales para poder pagar el alquiler del pequeño departamento de 2 recámaras. Desde que su papá se fue cuando ella era un bebé, solo habían sido ellas 2. La señora Carmen del Treza va a pasar a verte un rato en lo que llego, le avisó su mamá, mientras servía la cena. Valeria asintió. Esa era su rutina desde hacía mucho tiempo. Mientras comían, la niña metió la mano en su mochila y sacó un corazón de papel con brillantina y colores vivos. Te hice esto para que lo pegues en tu casillero, dijo, entregándoselo a su mamá. Rebeca lo recibió con los ojos humedecidos. Es precioso, hija. Para que te acuerdes de mí cuando estés cuidando enfermos. Su madre se inclinó y le tomó la mano. Prométeme que nunca vas a dejar de ser así de buena, pase lo que pase. Te lo prometo. Respondió Valeria con sinceridad, sin saber del todo el peso de esas palabras. Más tarde, cuando ya se preparaba para dormir, Rebeca se arrodilló junto a su cama y la arropó con una manta ya algo gastada, pero limpia. Mañana será un día especial, le dijo con un tono misterioso. ¿Va a haber fiesta? No exactamente, solo tengo esa sensación. A veces, los días más normales se vuelven inolvidables. Ninguna de las 2 tenía idea de lo cierto que sería eso. A la mañana siguiente, el aire estaba tan frío que las mejillas de Valeria se pusieron coloradas en cuanto bajó corriendo las escaleras del edificio. Iba rumbo a su escuela primaria con su mochila al hombro, donde llevaba sus libros, lápices y un sándwich envuelto con cuidado en una servilleta. Mantequilla de cacahuate, en triángulos, como le gustaba. Su mamá lo había preparado antes de caer rendida en la cama tras el turno de noche. Valeria caminaba por las calles aún somnolientas de la ciudad, tarareando una canción de la clase de música. Tiendas apenas abriendo, gente corriendo con el café en mano, todo como cualquier otro lunes. Pero algo llamó su atención cerca de una parada del trolebús. Un hombre estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en un banco. La ropa rota y sucia, la barba larga y descuidada, pero lo que más le impresionó fueron sus ojos azules. Tristes, pero brillantes, como si escondieran una historia. Valeria redujo la velocidad. Sabía que no debía hablar con extraños, pero algo en él no le daba miedo. Se veía solo, no peligroso. Buenos días, dijo ella, tímidamente, a unos pasos de distancia. El hombre alzó la mirada, sorprendido. Buenos días. Respondió con voz ronca, pero amable. ¿Tiene hambre?, preguntó ella sin rodeos. Él dudó un segundo, como si esa simple pregunta le hubiera dolido. Sí, la verdad, sí. Valeria abrió su mochila, sacó su sándwich y se lo extendió. Mi mamá dice que la proteína ayuda cuando hace frío. El hombre la miró fijamente. Este es tu almuerzo, ¿verdad? Sí,
pero hoy tocan espaguetis en la escuela. Está bien. Él lo tomó, despacio. Gracias, de verdad. De nada. Que tenga un buen día. Dijo Valeria, y siguió su camino. Lo que no sabía era que ese hombre era Enrique Navarro, uno de los empresarios más ricos del país, con una fortuna de miles de millones de pesos, actualmente en medio de un experimento personal, vivir unas semanas como una persona sin hogar, para entender mejor a quienes su fundación intentaba ayudar. Mientras Valeria se alejaba, él sostenía el sándwich como si fuera un tesoro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dio algo sin esperar nada a cambio? Se preguntó en voz baja. Valeria llegó justo a tiempo a la primaria Benito Juárez. Apenas sonaba el timbre cuando entró por la reja, con sus compañeros corriendo y jugando en el patio. La maestra Gabriela, una señora de cabello canoso amarrado en un chongo perfecto, estaba en la entrada saludando a los alumnos con una sonrisa y un portapapeles en la mano. «Buenos días, Valeria», le dijo con calidez. «Buenos días, maestra». «Ya terminé el dibujo de la campana de Dolores», respondió emocionada. Entró al salón con entusiasmo, aunque su estómago ya empezaba a quejarse. Se le había olvidado que el día de espaguetis no era lunes, sino martes. Pero no se arrepentía. Ese hombre necesitaba más el sándwich que ella. Al otro lado de la ciudad, Enrique Navarro seguía en la misma banca, con el envoltorio del sándwich bien doblado y guardado en su bolsillo. Ya no era solo un experimento. Algo había cambiado en él. En sus semanas disfrazado de indigente, había sido ignorado, maltratado, esquivado, pero Valeria lo había mirado con humanidad. Eso lo había sacudido. Sacó un teléfono viejo de prepago y marcó: «Marco, soy yo. Necesito que averigües todo sobre una niña llamada Valeria. Tiene unos 7 años. Vive en la colonia Doctores. Lleva una mochila azul y trenzas. Prioriza esto». Mientras tanto, en la escuela, Valeria intentaba concentrarse en sus clases, aunque pensaba de vez en cuando en el hombre de la parada. Su amiga Clara notó que no tenía lonchera. «¿No trajiste lunch?» «Se lo regalé a alguien que tenía hambre». «¿A un señor de la calle?» «Mi mamá dice que no debemos darles nada, que se vuelven dependientes», dijo Clara, arrugando la nariz. Valeria frunció el ceño. «Mi mamá dice que todos merecen bondad, aunque no tengan nada». La discusión se detuvo cuando la maestra Gabriela se acercó. «¿Te quedaste sin comer, Valeria?» «Sí, pero no importa», dijo bajito. «Ven conmigo». La llevó a la sala de maestros y le ofreció medio sándwich de pavó de su lonchera. «No puedo aceptarlo, maestra». «No lo estás aceptando. Lo estoy compartiendo, igual que tú lo hiciste esta mañana». Valeria sonrió sorprendida. «¿Cómo lo supo?» «Clara me lo contó». «Fuiste muy generosa, Valeria. A veces un pequeño acto de bondad puede cambiar muchas cosas. Nunca lo olvides». Lo que Valeria no sabía era que, en ese momento, Marco Galván, abogado personal de Enrique Navarro, estaba investigando en silencio a ella y a su madre. Y lo que parecía una simple acción sin importancia empezaba a convertirse en el inicio de algo enorme. Al día siguiente, Valeria se levantó con el sonido del despertador antiguo que tenían en casa. Su mamá apenas dormía, acababa de llegar del turno de la madrugada y se había quedado dormida en el sofá. Valeria caminó de puntitas y preparó su desayuno sola, cereal sin mucho sabor y un poco de leche que quedaba. En su mochila metió una manzana algo golpeada, un juguito que había guardado de la semana pasada, y el último pan con mantequilla de cacahuate que quedaba en la cocina. Hasta el viernes no habría sueldo nuevo. Bajó las escaleras con paso rápido, con la esperanza de ver de nuevo al hombre de ojos azules. Pero no estaba. Se sintió un poco decepcionada, aunque no entendía muy bien por qué. Mientras ella cruzaba la ciudad rumbo a la escuela, Enrique ya no vestía harapos. Estaba en el piso 38 de su lujoso penthouse, con vista a todo el centro financiero de la ciudad. Usaba un traje a medida y su barba estaba perfectamente recortada. Pero sus ojos seguían igual.
Tenía frente a él un expediente que Marco le acababa de entregar. Se llama Valeria Ramírez. Tiene 7 años. Vive con su mamá, Rebeca, enfermera titulada. Trabaja doble turno en 2 hospitales públicos. El papá las abandonó cuando Valeria era muy chiquita. ¿Situación económica?, preguntó Enrique. Crítica. Apenas les alcanza para vivir. Pagan renta en un edificio viejo que no cumple ni con las normas mínimas de seguridad. Enrique se quedó mirando por la ventana, pensativo. Allá abajo, entre millones de personas, una niña lo había visto como persona. Era su único sándwich, sí, confirmó Marco. Todo indica que sí. Quiero hacer algo por ellas, dijo Enrique, decidido. Pero no como siempre. Esto tiene que ser distinto. ¿Puedo preguntar por qué?, preguntó Marco, con cautela. Porque me dio sin esperar nada a cambio. Porque vio valor en alguien que parecía no tener nada. Y porque siento que no fue casualidad. Ese mismo día, Valeria fue a la biblioteca pública como siempre. Se sentó en su mesa favorita a hacer tarea mientras esperaba a su mamá, que trabajaba algunas tardes como asistente en ese lugar. La señora Beatriz, una bibliotecaria amable que la cuidaba de vez en cuando, le llevó un chocolatito caliente. ¿Estás trabajando duro? Sí, estoy viendo fracciones. Ni ella ni su mamá habían vuelto a hablar del sándwich. Para Valeria, no había sido algo que valiera la pena mencionar. Solo hizo lo que su mamá siempre le enseñó, ayudar si podía. Esa noche, en su pequeña cocina, Rebeca removía una olla de sopa mientras Valeria pintaba los planetas para una tarea de ciencias. ¿Cuántas lunas tiene Júpiter, mamá? Muchísimas. Creo que más de 60. ¡Guau! Es como tener 60 lámparas de noche. Las dos rieron. Pero de pronto, alguien tocó la puerta con fuerza. Se miraron entre ellas. Nadie las visitaba entre semana. ¿Esperas a alguien?, preguntó Valeria. No, respondió su mamá, y se secó las manos. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Afuera había un hombre con traje elegante. Alto, con porte serio. No parecía cobrador ni vendedor. ¿Quién es?, preguntó desde adentro. Marco Galván, abogado del señor Enrique Navarro. Vengo a hablar con usted y su hija, si nos lo permiten. Rebeca se quedó helada. Ese nombre le sonaba. Algo importante. Abrió con la cadena puesta. ¿Cómo sabe el nombre de mi hija? Mi cliente tuvo un encuentro muy especial con ella. Le prometo que es una buena noticia. Le pasó una tarjeta de presentación. Papel grueso, letras en relieve, todo legítimo. ¿Qué clase de encuentro? Creo que será mejor que se lo cuente con calma. Le juro que no hay nada de qué preocuparse. Rebeca dudó unos segundos, pero algo en su tono le dio confianza. Cerró la puerta, quitó la cadena y volvió a abrirla. Tienes 5 minutos. Marco entró al pequeño departamento con respeto, como si entendiera que ese espacio, aunque modesto, era sagrado para quienes vivían ahí. Su mirada se posó de inmediato en Valeria, que lo observaba desde la cocina con cierta timidez. Hola, Valeria, dijo él con voz suave. Me contaron que compartiste tu almuerzo con un hombre de ojos azules hace unos días. La niña asintió lentamente, con sorpresa. ¿Está bien ese señor? Está muy bien. Gracias a ti. Ese hombre es mi jefe, Enrique Navarro. Rebeca frunció el ceño, confundida. ¿Su jefe? ¿Por qué estaría pidiendo comida en la calle? Marco se acomodó en una de las sillas desvencijadas de la mesa, con el permiso de Rebeca. Mi jefe, aunque no lo parezca, realiza de vez en cuando algo que él llama observación de campo. Se disfraza de persona sin hogar y se mezcla con la gente para ver cómo es tratada sin que nadie sepa quién es. ¿Y eso por qué? Para entender mejor cómo viven quienes tienen menos. Y esta vez, se encontró con su hija. Ella le ofreció lo único que tenía sin pensarlo. Ese gesto, lo conmovió más de lo que puedo explicar.
Valeria se asomó un poco más, con los ojos muy abiertos. ¿Ese señor es millonario? Sí, Valeria. Es uno de los empresarios más importantes de México. Rebeca se cruzó de brazos. ¿Y qué quiere con nosotras exactamente? Marco abrió su portafolio y sacó un sobresellado. El señor Navarro quiere ayudarlas. Pero no se trata de limosnas ni caridad. Es algo mucho más serio. Le pidió a usted que considere una propuesta. ¿Qué clase de propuesta? Primero, establecer un fondo educativo para Valeria, que cubra desde su primaria hasta la universidad. Segundo, ofrecerle a usted un puesto como jefa de coordinación de enfermería en la Fundación Médica Navarro, con horario estable, salario competitivo y prestaciones completas. Rebeca lo miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Y por qué haría eso por unas desconocidas? Porque su hija lo trató con humanidad. Lo hizo sentir visto por primera vez en años. Marco deslizó el sobre hacia ella. ¿Puedo verlo?, preguntó Rebeca con cautela. Claro. Léalo con calma. Y si lo desea, el señor Navarro estaría encantado de recibirlas mañana por la noche en su residencia para explicarles personalmente sus intenciones. Después de que Marco se fue, el silencio se adueñó del departamento. Rebeca y Valeria se quedaron viendo el sobre como si tuviera un secreto que no se atrevieran a revelar. ¿Mamá?, preguntó la niña. ¿Nos va a pasar algo malo? No lo sé, hija. Pero no creo. Esa noche, Rebeca apenas pudo dormir. El sobre seguía sin abrir, guardado en su bolso. Su mente daba vueltas. ¿Qué clase de persona ofrecía tanto sin pedir nada? ¿Y si había un motivo oculto? Al día siguiente, siguió su turno en el hospital como de costumbre, aunque su cabeza no estaba del todo ahí. Por la tarde, finalmente abrió el sobre. Había documentos detallando el fondo educativo, una oferta de empleo formal y una carta de invitación a cenar en la casa de Enrique Navarro. Valeria, emocionada, se puso su mejor vestido, aunque ya estaba algo gastado. A las 7 en punto, un coche negro muy elegante se detuvo frente al edificio. Un chofer uniformado las recibió con una sonrisa amable. ¿Es este auto de verdad?, preguntó Valeria mientras miraba el interior con ojos brillosos. Sí, señorita. Y tiene calefacción, luces automáticas y hasta botones para la música. ¡Guau! El viaje duró unos 20 minutos. Cruzaron avenidas grandes, zonas más exclusivas y finalmente llegaron a un fraccionamiento privado. Una reja se abrió automáticamente y el coche subió por un camino largo bordeado de árboles hasta detenerse frente a una mansión enorme. Parece un castillo, susurró Valeria. Rebeca tragó saliva y alisó su vestido una vez más antes de bajar del auto. Pero en lugar de ser recibidas por personal de servicio, quien abrió la puerta fue el mismísimo Enrique Navarro. Llevaba un traje oscuro, perfectamente entallado, y su presencia imponía, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «¿Eres tú?», dijo Valeria, sorprendida. «Soy yo», respondió él, sonriendo con sinceridad. «Y me alegra que me reconozcas sin barba ni gorro». «Te ves más limpio», dijo ella con honestidad. «Tienes razón», rió Enrique. Se acercó a Rebeca y le tendió la mano. «Gracias por venir, señora Ramírez. Sé que esto no es común». «No, no lo es», dijo ella, estrechándole la mano. «Pero ya estamos aquí. Dígame, ¿qué espera a cambio?». Enrique asintió. «Buena pregunta. ¿Le parece si lo platicamos durante la cena? Mi chef preparó algo especial para ustedes». Los condujo a un comedor elegante, pero acogedor. Una mesa pequeña estaba lista para 3. «Le pedí que preparara macarrones con queso», le dijo a Valeria. «Me contaron que es tu platillo favorito». «Sí». «Pero, ¿cómo lo supo?». «Tengo muy buenos informantes», respondió con una sonrisa. Durante la cena, Enrique compartió parte de su historia. Habló de su infancia humilde, de cómo su madre lo sacó adelante sola, de cómo comenzó su primer negocio vendiendo software desde un cibercafé.
Cuando logré tener éxito, me prometí ayudar a los que no tienen las mismas oportunidades. Pero con el tiempo, me fui alejando de la gente. Hasta que tú me recordaste lo que importa, dijo, mirando a Valeria. Rebeca lo escuchaba con atención, aunque sin bajar la guardia. ¿Y su oferta de trabajo, es real? ¿No es solo para compensar el gesto de mi hija? Es totalmente real, afirmó él. Usted tiene experiencia, referencias impecables y ha trabajado sin descanso por años. Solo quiero que tenga estabilidad. Y que Valeria tenga un futuro mejor. Hizo una pausa y miró a ambas. No quiero nada a cambio. Solo quiero honrar la bondad que recibí cuando más lo necesitaba. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra paleta en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Rebeca seguía sin entender cómo algo tan simple como un sándwich podía desencadenar todo eso. Perdón que insista, dijo con firmeza, pero me cuesta creer que esto no tenga un trasfondo. Nadie hace cosas así solo porque sí. Lo entiendo, respondió Enrique con seriedad. Y si estuviera en su lugar, también dudaría. Por eso quiero que usted decida, sin presión y con toda la información. Mientras hablaban, el chef trajo postre. Gelatina de fresa para Valeria y mousse de chocolate para los adultos. La niña la probó con una cucharita y sonrió. Está bien rica. Me alegra que te guste, respondió Enrique. Lo importante es que te sientas cómoda aquí. Después de cenar, Enrique las llevó a recorrer parte de su casa. No toda, solo un ala más privada y cálida, sin ostentación. Rebeca notó que, pese a la riqueza evidente, no había cuadros extravagantes ni decoración recargada. Todo era elegante pero sobrio. Se detuvieron en una pequeña sala con estanterías llenas de libros y juguetes educativos. Esta era la habitación de mi hija, dijo Enrique con voz baja. Se llamaba Emilia. Rebeca se quedó en silencio. ¿Y qué pasó con ella? Enrique se sentó en un sillón. Tardó unos segundos en hablar. Murió hace 5 años, por una enfermedad rara que fue mal diagnosticada. Mi esposa, no lo soportó. Se quitó la vida 6 meses después. Valeria, sin saber qué decir, se acercó y le puso una mano en la rodilla. Lo siento mucho. Enrique la miró con los ojos húmedos. Gracias, Valeria. No sabes cuánto valoro tus palabras. Rebeca respiró hondo. Entonces, ¿usted ve a mi hija como un reemplazo de la suya? No, respondió él con firmeza. Valeria es única. No quiero que ocupe el lugar de nadie. Pero el corazón que mostró, me recordó a mi hija. A su forma de ser. A lo que ella también hubiera hecho. Hizo una pausa antes de continuar. Y eso me hizo pensar que quizá ayudar a alguien como Valeria podría ser una manera de seguir honrando la memoria de Emilia. Rebeca bajó un poco la guardia. Había algo en los ojos de Enrique que no podía fingirse. No era lástima. Era gratitud. ¿Y qué pasa si le digo que no? Lo respetaré. No pienso obligarlas. Pero si me permite una sugerencia, no se cierre a la posibilidad de cambiar sus vidas. El chofer las llevó de regreso al edificio. Valeria se quedó dormida en el camino, con la cabeza recargada en el hombro de su mamá. Rebeca miraba por la ventana, aún con 1000 preguntas en la cabeza. Al llegar a casa, acostó a su hija y luego, sin quitarse los zapatos, encendió su vieja laptop. Tecleó, Enrique Navarro Empresario México y le dio Enter. Los resultados no tardaron en aparecer, entrevistas, artículos de negocios, reportajes en revistas. Todo coincidía. Luego encontró una nota de hacía 5 años, tragedia en la familia Navarro. Su hija Emilia, de 6 años, fallece tras diagnóstico tardío. Su esposa, meses después, se quita la vida dejando una carta con fuertes declaraciones. Rebeca se quedó inmóvil frente a la pantalla. De pronto, todo tuvo sentido. El dolor, la reacción al sándwich, el interés en Valeria. No era un loco, era alguien que aún buscaba consuelo.
A la mañana siguiente, llevó a Valeria a la escuela y luego tomó una decisión. Sin avisar, fue directamente a la oficina de Marco Galván. La recepcionista quiso detenerla, pero Rebeca no se dejó. Dígale que es urgente. Que se trata de mi hija y del señor Navarro. Pocos minutos después, Marco la recibió en su despacho. Señora Ramírez, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Quiero saber la verdad, dijo ella con voz firme. ¿Esto es por Emilia? ¿Quiere el señor Navarro usar a mi hija para llenar un vacío? Marco se quedó en silencio. Se notaba incómodo. No puedo negar que Enrique ve en Valeria algo que le recuerda a su hija. Pero no está intentando reemplazarla. ¿Y cómo lo sabe? Marco suspiró y se quitó los lentes. Llevo trabajando con él más de 10 años. Nunca lo había visto llorar, hasta que habló de su encuentro con Valeria. Hizo una pausa. No la ve como un reemplazo. La ve como una oportunidad de hacer algo diferente. De actuar a tiempo. De cuidar a alguien que lo merece. Rebeca lo miró, tratando de ver si había algún doble fondo. No lo encontró. ¿Y si yo digo que sí? Entonces comenzaremos con los trámites. Pero todo, absolutamente todo, será a su ritmo y bajo sus condiciones. Rebeca salió de ahí con la mente hecha un nudo. Caminó varias cuadras hasta encontrar un café tranquilo. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café negro, que se enfrió sin que se diera cuenta. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje. Era de Enrique. Sé que tiene dudas, ¿le gustaría que platiquemos a solas esta tarde? Hay algo que me gustaría mostrarle. La cita era a las 4 de la tarde. En el jardín conmemorativo de los niños. Rebeca llegó puntual. El jardín era tranquilo, con árboles grandes y fuentes pequeñas. En una de las bancas estaba Enrique, con una foto en las manos. Gracias por venir, le dijo sin mirarla. ¿Es ella? Preguntó Rebeca, sentándose junto a él. Él le pasó la foto. Una niña sonriente, de cabello oscuro y ojos muy parecidos a los de Valeria. Emilia hubiera cumplido 8 años el mes pasado. Lo siento mucho. Murió de una enfermedad que ni los médicos supieron detectar a tiempo. Yo estaba en otro país cerrando un negocio cuando se complicó todo. No es su culpa. Eso dice la gente. Pero yo sé que no estuve. Se quedó en silencio un momento, mirando una placa conmemorativa que decía para todos los niños que partieron demasiado pronto. No quiero ser el papá de Valeria, dijo por fin. Solo quiero asegurarme de que su generosidad no pase desapercibida. Que tenga un futuro que nadie le pueda quitar. Rebeca respiró hondo. Por primera vez en días, sintió que podía confiar. La semana pasó volando para Rebeca y Valeria. Rebeca seguía cumpliendo con sus turnos dobles en el hospital, pero su mente no dejaba de repasar la conversación con Enrique en el jardín conmemorativo. Por su parte, Valeria notaba que algo cambiaba en su mamá, aunque no sabía exactamente qué. El sábado por la tarde, madre e hija estaban en el suelo de la sala, rodeadas de lápices de colores y hojas recicladas. Valeria dibujaba lo que imaginaba que había dentro de la casa de Enrique: pasillos larguísimos, habitaciones secretas, una biblioteca con escaleras infinitas y una cocina llena de postres. Mamá, dijo mientras sombreaba una de las paredes de su dibujo. ¿Vamos a volver a ver al señor Enrique? Rebeca levantó la vista del cuaderno donde anotaba gastos y cuentas pendientes. ¿Te gustaría? Sí. Pero, me pone un poco triste. No feo, más bien una tristeza buena. Rebeca se sorprendió por la forma en que su hija describía sus emociones. ¿Tristeza buena? Como cuando la señora Leti de la biblioteca habla de su esposo. Se le nota que lo extraña, pero aún así sonríe. Rebeca dejó el lápiz y se sentó junto a Valeria. ¿Y si algunas cosas en nuestra vida cambiaran? ¿Como la escuela o el lugar donde vivimos? ¿Seguiríamos juntas? Por supuesto. ¿Y seguiría viendo a mis amigos, al menos a veces? Podemos arreglarlo. ¿Y tú seguirías cansada todo el tiempo?
La pregunta la tomó por sorpresa. Intentaría no estarlo. Tal vez trabajaría en un lugar mejor, con horarios distintos. Valeria asintió mientras pintaba una puerta con ventanas amarillas. Entonces creo que sí sería bueno. Esa noche, cuando Valeria ya dormía, Rebeca marcó el número de Marco. Quiero ver a Enrique, le dijo. Hay cosas que necesito discutir, si sigue en pie su oferta. 2 días después, Rebeca estaba sentada frente a Enrique en su oficina en el piso más alto de la Torre Navarro. La ciudad parecía una maqueta a través del vidrio. A un lado estaba Marco, con una libreta lista para tomar notas. Gracias por recibirme, dijo Rebeca. He pensado mucho en lo que hablamos, y estoy dispuesta a aceptar, pero bajo algunas condiciones. Enrique se acomodó en su silla con interés. Te escucho. Primero, la educación de Valeria. Quiero que asista a una escuela que forme no solo académicamente, sino en valores. He investigado, y la escuela Fraternidad tiene ese enfoque. Aceptado, respondió sin dudar. Segundo, el trabajo. Agradezco el puesto ofrecido, pero quiero ganármelo. Empezaré como coordinadora, no como jefa. Ascenderé por méritos, como cualquier otra persona. Marco levantó la vista sorprendido, pero Enrique asintió con respeto. Eso dice mucho de ti. Está bien. Y por último, no quiero mudarme todavía. Este cambio será enorme para Valeria. Prefiero que la transición sea poco a poco. Seguiremos en nuestro departamento por ahora. ¿Estás segura? Preguntó Enrique, un poco desconcertado. Es pequeño, pero es nuestro hogar. Si en el futuro vemos que es necesario, lo evaluaremos. Enrique cruzó los brazos y la observó con una leve sonrisa. No eres lo que esperaba. ¿Eso es malo? Al contrario. Es refrescante. Marco tomó nota de todo. En ese caso, comenzaremos con los trámites. ¿Te parece que Valeria empiece el nuevo ciclo escolar el próximo mes? Sí. Tengo que hablar con ella primero, pero no creo que haya problema. Enrique hizo una pausa. Solo quisiera pedirte una cosa a cambio. Rebeca se tensó ligeramente. ¿Qué cosa? Me gustaría establecer una beca con el nombre de Valeria, para niños con situaciones parecidas a la suya. No tendría ninguna obligación. Solo sería un reconocimiento. Rebeca lo pensó. Está bien. Pero con una condición. Dime. Mi hija es solo eso. Mía. Quiero que el papel que tengas en su vida sea claro y sin confusiones. Nada de intentar llenar un vacío que te dejó Emilia. Enrique asintió con solemnidad. Tienes mi palabra. Podemos vernos como amigos de vez en cuando. Tal vez 2 veces al mes, en ambientes tranquilos. Sin presiones. Ese mismo día, comenzaron los trámites. Rebeca fue al nuevo hospital donde trabajaría. La Fundación Médica Navarro tenía instalaciones modernas, personal capacitado y protocolos claros. La recibieron con respeto, aunque algunos dudaban de su conexión con el dueño. Pero su experiencia y carácter pronto disiparon esos prejuicios. Valeria, por su parte, comenzó clases en la escuela Fraternidad. Al principio le dio miedo, pero en poco tiempo ya tenía nuevas amigas. Su maestra, la señorita Romero, notó algo especial en ella, su empatía. Valeria tiene una sensibilidad que no se ve todos los días, le dijo una tarde a Rebeca. La voy a poner de compañera de apoyo con otro alumno que se está adaptando. Mientras tanto, Enrique seguía presente, pero con cuidado. Acompañaba a Valeria a veces a museos, cenas sencillas o actividades culturales. No imponía, no preguntaba de más. Solo escuchaba, como ella misma lo había definido una vez, un amigo que de verdad pone atención. En una de esas cenas, en una cafetería familiar, Enrique le preguntó a Valeria, ¿qué te gusta hacer más? Dibujar. Me gusta imaginar casas con cuartos secretos y jardines que flotan. Enrique sonrió. Entonces te traeré unos lápices de dibujo profesionales para la próxima vez. Y lo hizo.
La siguiente vez, le regaló una caja con colores especiales. ¡Guau! Estos pintan suavecito. Gracias, exclamó Valeria. Tienes mucho talento, le dijo él con sinceridad. Rebeca observaba. Buscaba señales de que Enrique intentara ver a Valeria como otra Emilia. Pero no. Se comportaba con respeto. Con cuidado. Una noche, 2 meses después, Valeria estaba sentada en su cama mirando una foto vieja de su mamá con ella de bebé. Mamá, ¿crees que mi papá estaría contento con cómo estamos ahora? Rebeca se sentó a su lado. No lo sé, hija. Pero creo que cualquier persona que te quiera estaría feliz de verte bien. ¿Y el señor Enrique, va a ser como mi nuevo papá? No, amor. Él es un amigo. Alguien que nos ayuda porque le importamos. Pero no va a ocupar ese lugar. Valeria se quedó pensando. Entonces creo que me gusta que sea nuestro amigo. De los que no piden nada, solo escuchan. Rebeca se sintió aliviada. Su hija, con apenas 7 años, había entendido lo que ella tanto temía, que la ayuda no tenía por qué significar dependencia. Con el paso de los meses, la vida de Rebeca y Valeria empezó a tomar un ritmo diferente. Las preocupaciones económicas ya no pesaban tanto, y aunque seguían siendo cuidadosas con los gastos, ahora podían disfrutar de pequeños lujos que antes parecían imposibles: un helado después de la escuela, libros nuevos, una mochila más resistente. Valeria se adaptó rápidamente a su nueva escuela. Se convirtió en una de las alumnas más queridas por su generosidad y su curiosidad inagotable. Su maestra, la señorita Romero, solía decir que Valeria tenía una forma especial de ver el mundo. Rebeca, por su parte, se fue ganando el respeto del personal en la Fundación Médica Navarro. Empezó con tareas administrativas, pero pronto se notó su capacidad de liderazgo y su experiencia en piso. Fue ascendida a coordinadora de enfermería senior en apenas 3 meses. A pesar de los cambios, seguía siendo la misma mujer firme y dedicada que se desvivía por su hija. Las cenas con Enrique se volvieron parte de la rutina. No eran lujosas ni en lugares extravagantes. Él prefería ambientes tranquilos, como restaurantes familiares o tardes en el parque con un picnic preparado por su chef personal, pero con sabor casero. Durante una cena en una terraza con vista a la ciudad, Enrique les dijo: estoy trabajando en un nuevo proyecto con la fundación. Se trata de clínicas móviles que puedan llevar atención médica a comunidades alejadas. Suena interesante, respondió Rebeca. Me gustaría que me ayudaras a definir el equipo necesario y los protocolos. Nadie mejor que tú para saber qué se necesita realmente en campo. Rebeca se quedó en silencio un momento. No estaba acostumbrada a que la tomaran tan en cuenta. Claro. ¿Puedo ayudarte con eso? ¿En serio?, preguntó Enrique con una sonrisa. No tienes idea de cuánto lo valoro. Valeria, mientras tanto, había terminado su postre y construía con los cubiertos una especie de torre. Eso parece un hospital futurista, comentó Enrique. Sí. Pero con ventanas de colores para que los niños no se sientan tristes. Respondió ella, entusiasmada. Enrique rió con ganas. Me gusta tu visión, arquitecta Valeria. Rebeca lo observó de reojo. No había tristeza en él, ni intenciones ocultas. Solo gratitud y cariño genuino por la niña que lo había mirado como persona cuando nadie más lo hacía. Unos días después, mientras caminaban por el jardín botánico, Enrique le dijo a Rebeca: tengo una propuesta que quisiera que consideraras. ¿Otra?, bromeó ella. Sí, pero esta es importante. La Fundación va a lanzar un nuevo programa nacional para establecer clínicas permanentes en comunidades rurales. Necesitamos a alguien que lo dirija. Rebeca se detuvo. ¿A mí? Tu nombre salió directamente de tu supervisora. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué implicaría? Viajes ocasionales para supervisar los centros, coordinar personal, establecer alianzas con gobiernos locales. También un aumento considerable de sueldo, por supuesto. Rebeca bajó la mirada. ¿Cuántos viajes?
Uno por mes, de entre 3 y 5 días. Rebeca se quedó en silencio. Valeria nunca se ha quedado sin mí más de un día. No tengo a nadie que pueda cuidarla. Pensé en eso, respondió Enrique con delicadeza. Podemos buscar a alguien de confianza. O incluso ofrecer una beca a un estudiante de pedagogía o psicología infantil que viva con ustedes mientras tú viajas. Tú elegirías a la persona. Rebeca no respondió de inmediato. Caminó un rato en silencio, observando cómo Valeria tomaba fotos a una mariposa con su cámara. Déjame pensarlo. Esa noche, sentada en el sillón con una taza de té, Rebeca revisó las condiciones del nuevo puesto. Era todo lo que había soñado profesionalmente. Pero no estaba dispuesta a poner en riesgo la estabilidad emocional de Valeria. Su celular vibró con un mensaje de Enrique. Pensé más en lo del cuidado infantil. ¿Y si conseguimos a alguien que ya conozcas? Tengo entendido que la sobrina de la señora Leti, la bibliotecaria, estudia psicología infantil. Tal vez sería buena opción. Rebeca sonrió sin querer. Una vez más, Enrique no presionaba. Solo ofrecía soluciones sin invadir. A los pocos días, conoció a Jessica, la sobrina de la señora Leti. Tenía 24 años, estudiaba su maestría en desarrollo infantil, y conectó con Valeria de inmediato. La señorita Jessica sabe hacer volcanes de cartón y me enseñó lo que es un sistema solar móvil. Comentó Valeria tras su primer fin de semana juntas. Rebeca se sentía más tranquila con esa alternativa. Acordaron que Jessica viviría con ellas en la segunda recámara del nuevo departamento que acababan de rentar en una zona más cercana a la escuela de Valeria. No era un penthouse ni un lugar lujoso, pero tenía 3 cuartos, un pequeño balcón y un espacio para que Valeria sembrara sus primeras plantitas. «Mamá, mis jitomates ya tienen flor», gritó una mañana con emoción. «¡Qué bien! Eso significa que pronto veremos frutos». Enrique seguía formando parte de sus vidas, pero sin cruzar límites. Seguía asistiendo a eventos escolares, enviando mensajes de vez en cuando, y reuniéndose con ellas en sus cenas quincenales. Había encontrado su lugar, no como reemplazo de nadie, sino como una presencia estable, respetuosa y atenta. En la escuela Fraternidad, Valeria ya no era solo alumna, sino parte del comité de bienvenida para nuevos estudiantes becados. Su nombre figuraba en la beca Valeria Ramírez, establecida por la fundación. «Quiero que los nuevos no se sientan raros», dijo un día. Yo también tenía miedo el primer día. Rebeca la miraba con orgullo. Valeria había florecido sin perder su esencia. Y, por primera vez en mucho tiempo, ella también se sentía florecer. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra chocolate. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La llegada de la primavera coincidió con el primer aniversario de aquel encuentro inesperado en la parada del trolebús. Enrique decidió celebrarlo con una cena tranquila en un restaurante con vista al Parque Central. No era una fiesta. Solo una manera simbólica de reconocer lo que ese día había cambiado en sus vidas. Valeria, más alta, con su peinado de siempre y una blusa floreada que había elegido con ilusión, observaba el entorno con ojos atentos. ¿Aquí hacen hamburguesas con pan artesanal?, preguntó en cuanto vio el menú. Eso parece, respondió Enrique, divertido. ¿Te animas a probar una? Claro, si tiene papas. Y catsup. Durante la cena, Enrique esperó a que terminaran de comer para hablar con más seriedad. He estado pensando mucho en algo, y quiero proponerles una idea, dijo mientras dejaba la servilleta sobre la mesa. Rebeca lo miró con atención, sin interrumpirlo. Desde hace meses trabajamos con la fundación en una iniciativa médica, pero siento que hace falta algo más específico. Algo que tenga un impacto duradero. Hizo una pausa. Quiero abrir un centro especializado en la detección temprana de enfermedades raras en niños. Rebeca entrecerró los ojos, comprendiendo de inmediato el fondo de esa idea. Por Emilia, exacto, asintió Enrique. Pero también por los niños que podrían salvarse si se detecta a tiempo lo que tienen.
No quiero que nadie pase lo que yo viví. Valeria lo escuchaba con atención. ¿Sería como un hospital? Algo así, pero más enfocado en exámenes, diagnósticos y apoyo a las familias. ¿Y cómo se llamaría? Enrique dudó unos segundos antes de responder. Centro Pediátrico Amelie y Valeria. El silencio se hizo en la mesa. Rebeca parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Sí, dijo Enrique, mirando a Valeria con una sonrisa. Porque tú me recordaste el valor de la empatía. Porque diste sin esperar nada. Y porque quiero que más personas sepan que la bondad cambia el mundo. Valeria, aún con la boca ligeramente abierta, susurró, ¿mi nombre, en un hospital? Sí. Para que inspires a otros a ser igual de valientes. Rebeca notó que su hija estaba conmovida. Solo si ella está de acuerdo, aclaró. Lo estoy, dijo Valeria, asintiendo con fuerza. Pero quiero que tenga ventanas grandes y colores por todos lados, como los hospitales felices que dibujo. Trato hecho, respondió Enrique. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo. Rebeca fue parte activa del diseño del proyecto, protocolos médicos, tipo de personal, necesidades de las familias. Valeria, por su parte, se convirtió en una especie de consultora infantil, opinando sobre los colores de los pasillos, los nombres de las salas y la distribución del área de juegos. Nadie piensa en los niños cuando hacen hospitales, decía muy seria. Solo ponen paredes blancas y sillas frías. El día de la inauguración del Centro Amelie y Valeria, 3 años después del primer encuentro, fue emotivo y lleno de significado. Valeria, ya con 10 años, dio un breve discurso frente a médicos, autoridades y donadores. Cuando tenía 7 años, le di mi sándwich a un señor que parecía tener hambre. No sabía quién era. Ni rico, ni importante. Solo sabía que necesitaba ayuda. Hizo una pausa. Ese gesto cambió muchas cosas. Hoy estoy aquí porque alguien decidió devolver esa bondad multiplicada. Rebeca, desde la primera fila, no pudo evitar soltar una lágrima. Enrique, sentado a su lado, también tenía los ojos húmedos. El centro ya había atendido a más de 100 niños en etapa temprana de enfermedades difíciles de detectar. Algunas familias habían viajado desde otros estados, y la atención gratuita salvó más de una vida. Después del evento, mientras caminaban por los jardines que rodeaban el centro, Valeria se acercó a Enrique. ¿Te acuerdas de la primera vez que hablamos? Sí. En la parada del trolebús. ¿Pensaste que yo iba a cambiar tu vida? No, respondió él con honestidad. Pero lo hiciste. No solo la mía. La de muchas personas. Se quedaron en silencio un momento, caminando bajo la sombra de los árboles. Rebeca, que los observaba desde atrás, sonrió. Sabía que su hija no había cambiado solo la vida de Enrique. También la suya. La ayudó a recuperar la esperanza, a confiar de nuevo en que las cosas podían mejorar. Una tarde, meses después, Valeria estaba sentada en su escritorio dibujando. Mamá, dijo de repente. ¿Crees que todo esto pasó por ese sándwich? Rebeca la miró desde el marco de la puerta. No. Pasó porque fuiste capaz de ver a alguien cuando nadie más lo hacía. Valeria sonrió y volvió a su dibujo. En la hoja, había una gran casa con puertas abiertas, árboles con columpios y personas de todas edades sonriendo. En una esquina, una niña le ofrecía algo a un hombre sentado en el suelo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rebeca acercándose. Un recuerdo. Y lo era. Un recuerdo convertido en símbolo. Un dibujo que, como todo lo que había hecho Valeria desde aquel día, nacía de la bondad más pura. 5 años habían pasado desde que Valeria compartió aquel sándwich en la parada del trolebús, y mucho había cambiado. La niña risueña de trenzas desordenadas ahora era una adolescente segura, con la mirada firme de su madre y la empatía intacta que la había hecho especial desde pequeña. El Centro Amelie y Valeria para Diagnóstico Pediátrico era ya una referencia nacional. Cada semana llegaban familias de distintos estados buscando respuestas que en otros lados no podían encontrar.
Con su atención temprana y enfoque humano, el centro ya había ayudado a cientos de niños a ser diagnosticados y tratados a tiempo. Esa tarde, en un auditorio decorado con dibujos de pacientes, se llevaba a cabo una ceremonia especial. Se inauguraba una nueva ala del centro, enfocada en apoyo a las familias, albergue temporal, consejería emocional y talleres para padres. Valeria, ahora de 12 años, se encontraba en el podio. Vestía un vestido blanco sencillo, con detalles de colores bordados en las mangas. A su lado estaban Rebeca y Enrique, observándola con orgullo desde la primera fila. Buenas tardes a todos, comenzó con voz clara. Cuando yo tenía 7 años, no imaginaba que un simple sándwich pudiera cambiar tantas cosas. Miró al público. Ese día no sabía que el señor al que ayudé era alguien importante. Solo vi a una persona que tenía hambre. Y mi mamá siempre me enseñó que, si puedes ayudar, debes hacerlo. Hizo una pausa breve. Hoy, gracias a eso, tenemos este centro. Pero lo más importante no es el edificio, ni los recursos. Es que muchas personas decidieron seguir el ejemplo de la bondad. La verdadera, la que no espera nada a cambio. Los aplausos no se hicieron esperar. Rebeca se limpió discretamente los ojos. Enrique también estaba conmovido. Para él, ese momento era una especie de cierre y apertura a la vez. El pasado con Emilia ya no dolía como antes. Ahora, gracias a Valeria, se había transformado en algo útil, en algo vivo. Tras la ceremonia, caminaron juntos por los jardines traseros del centro, donde había una fuente con una placa que decía, en memoria de quienes ya no están. En honor a quienes, con su bondad, transforman el mundo. Valeria caminaba entre su madre y Enrique, tomando a cada uno de la mano como cuando era más pequeña. ¿Crees que Emilia estaría feliz con esto?, le preguntó al empresario. Estoy seguro de que sí, respondió él, mirando al cielo. A lo lejos, se escuchaban risas de niños jugando en el área de espera del centro. Era un contraste hermoso con la seriedad del motivo que había originado todo eso. Días después, Rebeca y Enrique tomaban un café en una terraza mientras Valeria asistía a una clase de biología avanzada. Está creciendo tan rápido, comentó Rebeca, mirando hacia la escuela. Sí, y sigue siendo ella misma. Eso es lo más bonito, dijo Enrique. Tú también cambiaste, ¿sabes? ¿Para bien? Mucho. Dejaste de esconderte detrás de tus empresas. Enrique la miró con sinceridad. Y tú dejaste de esconder tu talento detrás del cansancio. Eres brillante, Rebeca. Ella bajó la mirada, sonriendo con humildad. Nunca pensé que una conversación como esta sería posible. Ni yo. Se quedaron en silencio, disfrutando el momento. Ya no había tensión entre ellos. Solo respeto, admiración mutua y una conexión especial nacida de un gesto sencillo. Esa noche, en casa, Valeria hojeaba un álbum que había armado con recortes, fotos y dibujos desde que todo comenzó. En una de las páginas, tenía pegada la servilleta en la que alguna vez envolvió el famoso sándwich. ¿Y si nunca lo hubiera hecho?, preguntó, mirando a su mamá. ¿Qué cosa? Dárselo. ¿Estaríamos igual ahora? Rebeca se acercó, sentándose a su lado. No lo sé, hija. Pero tú no hiciste eso esperando algo a cambio. Lo hiciste porque es lo que sentías. Y cambió todo, murmuró Valeria. Sí, pero no por el sándwich, aclaró Rebeca. Por tu forma de ser. Valeria sonrió y cerró el álbum. Entonces seguiré siendo así. Aunque ya no tenga sándwich. Rebeca se rió. Así está perfecto. Un mes después, Enrique lo sorprendió con una noticia. La fundación planeaba replicar el modelo del Centro Emily y Valeria en otras ciudades del país, comenzando por Monterrey y Guadalajara. Y quiero que tú, le dijo a Rebeca, capacites al personal en cada una. ¿Viajar otra vez?, bromeó ella. Sí, pero solo cuando tú lo consideres. Jessica puede quedarse con Valeria. Valeria ya no es una niña, respondió Rebeca,
pensativa. Creo que podemos intentarlo. Cuando Valeria se enteró, lejos de molestarse, se emocionó. ¿Eso significa que otros niños tendrán su centro también? Exactamente, confirmó Enrique. Y tú serás parte de eso. Valeria abrazó a los dos. Entonces solo tengo una condición, dijo, con la voz seria de quien ya se considera grande. Cuando estén en otras ciudades, deben tener helado de vainilla con chispas de chocolate en la sala de espera. Rebeca y Enrique rieron. Trato hecho, respondió él. Pero solo si tú haces el diseño del cartel de bienvenida. Hecho. Dijo Valeria, y corrió por sus lápices. Mientras ella dibujaba en la mesa del comedor, Enrique y Rebeca se miraron en silencio. Sin necesidad de decirlo, ambos sabían que estaban exactamente donde debían estar. Unidos no por lazos de sangre, sino por algo igual de poderoso, un acto genuino de compasión que los había transformado para siempre. Con el paso del tiempo, la historia de Valeria se convirtió en algo más que una anécdota familiar. En las escuelas donde se replicaban los programas de la fundación, se hablaba de ella como ejemplo de empatía. En los hospitales, los doctores mencionaban su nombre cuando explicaban por qué era importante la detección oportuna. Y en las paredes de cada nuevo centro Emily y Valeria, había una ilustración hecha por ella misma, una niña entregando un sándwich a un hombre sentado en una banca, bajo un árbol lleno de hojas en forma de corazones. Ahora con 13 años, Valeria había crecido sin perder su esencia. Conservaba la misma mirada brillante, la misma sonrisa franca. Ya no vivía en la colonia Doctores, pero recordaba cada detalle de su antiguo edificio, las escaleras crujientes, los dibujos en la pared, las noches en que su mamá llegaba rendida del trabajo. Rebeca seguía trabajando para la fundación, ahora como directora nacional de operaciones clínicas. Su papel era clave para mantener la calidad de atención y el enfoque humano en cada centro que se abría. No había un solo rincón de ese proyecto que no llevara su huella. Una tarde cualquiera, mientras caminaban por el pasillo principal del centro original, Enrique se detuvo junto a Rebeca frente a una de las placas conmemorativas. ¿Te acuerdas de la primera vez que viniste a mi oficina? Claro que sí. Iba con la cabeza llena de dudas y con el corazón hecho un lío. Y míranos ahora. Dijo él, sonriendo. Gracias por no rendirte con nosotras, respondió ella, sincera. Y por respetar nuestros tiempos. Gracias a ustedes por enseñarme que la generosidad, cuando es genuina, no necesita condiciones. Mientras conversaban, Valeria apareció corriendo con una libreta en la mano. Ya terminé el nuevo cartel para el centro de Mérida. ¿Lo quieren ver? Claro, dijeron ambos al unísono. La hoja estaba llena de colores, con frases en letras grandes y dibujos de niños sonriendo. En la esquina inferior derecha, una frase destacaba con trazo grueso: lo que das con el corazón, regresa multiplicado. Enrique se agachó para quedar a su altura. Nunca dejes de pensar así. No lo haré, respondió ella. Es lo que aprendí de ustedes dos. Más tarde, esa misma noche, sentados en la sala de su departamento mientras llovía ligeramente afuera, Rebeca, Valeria y Enrique compartían una cena sencilla: sopa caliente, pan recién hecho y té. No había lujos. Solo calidez. ¿Sabes qué pienso a veces? Dijo Valeria, mirando a su mamá. ¿Qué cosa? Que si ese día hubiera llevado otra cosa en la mochila, tal vez todo sería distinto. ¿Y te arrepientes? Para nada. Ese sándwich fue como una llave. Pero lo importante no fue la comida. Fue lo que pasó en ese momento. Exacto, dijo Enrique. Fue que decidiste ver a alguien que todos ignoraban. Eso cambió mi vida. Y la mía, agregó Rebeca. Porque gracias a ti, hija, volví a creer que los cambios buenos también existen. Valeria los miró, luego se acercó para abrazarlos al mismo tiempo. Gracias por estar aquí.